laboratorio. Cuenta la leyenda que una joven estudiante nipona, introvertida y de mirada vergonzosa, ataviada con el típico uniforme de la escuela secundaria japonesa, esperaba al atardecer en la estación el tren que la llevaría a casa, después de un aburrido día de clase. Era el tiempo de las cigarras en el país del sol naciente, y éstas emitían su característico sonido. En la estación esperaban unos jóvenes estudiantes que les gustaba mucho gastar bromas y sabían de que aquella chica podía ser el blanco de sus payasadas, puesto que era fácilmente impresionable y muy miedosa. Imaginativos en sus bromas, decidieron ponerle sigilosamente una cigarra en su hombro. Cuando la joven se dio cuenta, gritó despavorida: presa del miedo, y moviéndose rápidamente de acá para allá, se tropezó con un saliente que había en el andén y cayó a las vías. De repente, un tren de alta velocidad entró en la estación. Los gamberretes estaban demasiado ocupados riéndose de la pobre chica, y no se dieron cuenta de que se había caído hasta que oyeron un desgarrador grito. Cuando los chicos se acercaron a las vías, no daban crédito a lo que veían. Allí estaba la joven, literalmente partida por la mitad, rodeada en un charco de sangre. El tren la había despedazado. Cuando observaron su rostro, se aterrorizaron. Su mirada estaba llena de odio y de furia. Acordaron no decir la verdad de lo ocurrido y contar que sencillamente se había tirado a las vías del tren. El rumor de la muerte de la chica corrió entre los lugareños, que creyeron que se había suicidado. Una noche, un joven estudiante salía tarde de la escuela y caminaba por una callejuela iluminada simplemente por unas tenues luces de vetustas farolas. De repente escuchó el ruido detrás de él. El joven se giró con curiosidad, observando una figura en una ventana. Era una hermosa joven que estaba apoyada en el alféizar de la misma. El chico, sorprendido, le preguntó por qué estaba allí, ya que esta era una escuela para varones. Ella sonreía y miraba al chico con una romántica mirada, y éste, embaucado de su belleza, también le sonrió, puesto que él era un corazón solitario y pensaba que ella podía convertirse en el amor de su vida. De repente, la chica abrió la ventana y sorpresivamente saltó por la misma. En aquel momento, el rostro y la mirada del joven se tornó petrificada del terror. No podía creer lo que estaba viendo. Aquel flechazo a primera vista se convirtió en la peor de sus pesadillas. La joven era realmente un abominable ser. Despedazado por la mitad, colgaban de esa monstruosidad jirones de intestinos. Desprendía un vomitivo olor a inmundicia. Su cabello negro como el azabache, maloliente, enredado en miles de marañas, ondeaban a la luz de una farola cercana que dejaba ver todo su horripilante rostro. Este era grisáceo cual día de tormenta, curtido en cicatrices interminables. Su mirada desprendía una maldad diabólica, más propia de Satanás. Ojos inyectados en sangre, rojos como las llamaradas del mismísimo infierno. Nariz puntiaguda, como el piolet de un escalador, apuntaba hacia su boca, repleta de unos dientes putrefactos, pero afilados como cuchillas. El joven se quedó inmovilizado, balbuceante, apenas podía articular palabra. No podía creer ni en sus peores pesadillas que aquella sonriente chica se convirtió en un ser horripilante. Un escalofrío fulgurante recorrió su cuerpo, el miedo se apoderó de él. Esa efigie maligna, que le observaba fijamente desde unos pocos metros de distancia, comenzó a soltar unos sonidos espantosos. Este ser atroz comenzó a moverse lentamente. Sus infectos intestinos rozaban el alquitranado suelo, mientras se apoyaba en unas manos cuyas uñas asemejaban a dagas medievales, afiladas como un bisturí.
El chico se desplazó lentamente hacia atrás, mientras el monstruo le observaba moviéndose pausadamente. En un atisbo de lucidez, el mozo se giró rápidamente y echó a correr, despavorido mientras gritaba: ¡Ah! 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 Ese repugnante engendro que se alimentaba del miedo de sus potenciales víctimas y a pesar de faltarle las piernas arrancó a una velocidad prodigiosa. Sus manos se movían como centellas en el firmamento. En la estela de su movimiento se podía escuchar este espantoso ruido. Este sonido desconcertante, a la vez que mortal, es el que le daría el nombre a este horripilante monstruo, el teque-teque. El chico tenía la mismísima muerte en los talones. El sonido del teque-teque penetraba en sus oídos, y con la luz de la luna llena en su mirada, el teque-teque le alcanzó en un instante con una de sus garras, despedazándolo violentamente por la mitad y poniendo fin a la existencia del desafortunado zagal. Se dice que jamás se encontró la parte superior del cuerpo del chico. Días después, los tres jóvenes bromistas de la estación de tren caminaban distraídos cerca de la misma. El teque-teque, sediento de venganza y sangre, les apareció repentinamente desde la oscuridad. Horrorizados, salieron corriendo sin ningún tipo de posibilidad de supervivencia. Con sus afiladas garras, el teque-teque despedazó por la mitad a estos, corriendo la misma mala suerte que el joven enamoradizo. Estas muertes corrieron como la pólvora, dando así la infausta y terrorífica fama a este fantasma vengativo, el teque-teque. Por eso, queridos amigos radioyentes, quiero finalizar con una moraleja a esta historia de terror. Alejaos de los sitios lúgubres y solitarios, ya sea en las estaciones o en los callejones por la noche. Quién sabe si ese espantoso ser está observándoos desde las sombras para llevaros al lado de la muerte, será el alimento de su maldad y convertiros en uno de ellos. Bueno, pues la leyenda del teque-teque, la que hemos escuchado, es una de las leyendas de terror más conocidas entre los japoneses y que provoca un miedo atroz a aquellos que se imaginan una situación desesperada ante este horrendo ser. Soberbio relato, la verdad, Fede, me ha gustado mucho, has sido capaz de ponerme en tensión, ¿no? Ha sido una narración pelopúntica, como bien sabes hacer tú, y bueno, hablando de una de mis historias favoritas, de lo que son leyendas urbanas no japonesas, transmitidas de generación en generación y que siguen teniendo esa vigencia en cuanto a transmitir terror, ¿no? De padres a hijos y de abuelos a nietos. Efectivamente, estas leyendas están hechas para dar miedo, para preparar a las personas para que no se enfrenten, o sea, para que tengan cuidado ante ciertas situaciones, ¿no? La verdad es que la leyenda del teque-teque, la historia que hemos escuchado, digamos que hemos elegido el núcleo de algunas partes de la leyenda con algunas pinceladas para dar algo más de dramatismo, ¿no? La verdad es que resulta muy interesante el planteamiento monstruoso, eh, el planteamiento monstruoso y terrorífico del teque-teque, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido muy divertido elaborar esta historia de terror que podemos contar frente a una hoguera para dar miedo a la gente y ser tremendamente terroríficos, ¿no? La verdad es que ha estado muy bien la historia. Sí, sí, es una historia, como decía, que no pasa de moda, pero tú que te has adentrado en este misterioso mundo, ¿no? De Teque Teque, de este extraño ser y este extraño y diabólico ser, más bien. Quería hacerte una pregunta. ¿Realmente quién es Teque Teque? Bueno, pues Teke Teke realmente es una hermosa joven, ¿no? Que, bueno, pues que tuvo bueno, que falleció, que tuvo que falleció de una manera muy violenta, ¿no? Y que
y que bueno, que realmente se aparece en forma de un monstruoso ser que camina con pelo enmarañado, una cara grisácea, un rostro horrendo, ¿no? Pero que tiene una característica muy definida, ¿no? Que es como camina, ¿no? O sea, como camina sobre sus dos manos, ¿no? Porque le falta la parte inferior del cuerpo, debido a que, como hemos visto en la historia, ha sido seccionado, ¿no? Y hemos oído la historia que fue seccionado y nada, pues que se dedica a atacar, ¿no? En forma de... Tiene dos vertientes, ¿no? En forma de espíritu vengativo y espíritu maligno. Sí, sí, y decir también entre sus características que, bueno, aparte de haber sido una persona en su vertiente humana, una persona asustadiza, ¿no? A la par que bella, también, pues, como que los insectos no eran su punto fuerte, ¿no? Le generaban repulsión a este demonio asesino, le podían un poco los insectos, ¿no? Al menos cuando tenía su forma humana, parece ser que la versión más común de la historia habla de una cigarra, ¿no? Que es lo decías tú también en tu relato. Aunque es cierto que existen muchas versiones diferentes, ¿no? De de esta misma leyenda urbana, Fede. Sí, efectivamente. De esta leyenda también existe la historia, aparte de estos jóvenes bromistas, como os he escuchado en la historia, también, y tiene también un sentido, ¿no? Porque se escucha, se escucha en una de estas variantes que las que le gastaron la broma fueron un grupo de chicas, porque entonces pues la educación en Japón pues estaba segregada, ¿no? Iban las clases de chicos con los chicos, las chicas con las chicas, y es más normal que coincidieran más con las chicas en las clases, ¿no? Entonces notaran que esta chica era asustadiza, era muy vulnerable a las bromas, ¿no? Entonces, pues claro, también aparte, en la versión de esta de las chicas bromistas, realmente, en vez de usar una cigarra para asustarla, usaban unas tijeras, como que usaban unas tijeras para querer cortarle el pelo, y eso es una cosa que le aterraba. Sí, pero ahora que dices esto, de alguna manera lo que querían era molestarla. En principio, yo creo que en ninguna de las versiones de Teke Teke, que hay muchas, como hemos comentado, en ninguna de ellas buscaban realmente ese desenlace fatídico, ¿no? De que Teke en su forma humana cayera a las vías del tren y fuera seccionada, ¿no? Y de alguna manera muriera. Esto fue una cosa incidental. Es cierto que le molestaban, que le hacían bullying. Es más probable, por lo que dice Fede, que tiene todo el sentido, que siendo una historia bastante antigua, que ha pasado por tradición oral a muchas generaciones, es más probable que existiera segregación de sexo en ese momento en los colegios y las niñas fueran con niñas, niños con niños y que fueran mujeres, pero lo que sí que me gustaría remarcar que fue algo incidental, no buscado, ese desenlace fatal en el cual el humano precursor de este demonio murió. Eso es. También decir, Fede, porque me ha llamado mucho la atención la historia, lo bien que la has contado, Muchas gracias. eh, también decir de este personaje que bueno, cómo corta, es decir, cómo corta a sus víctimas el teque-teque y también si siempre lo que hace es partidos por la mitad o hay gente que es atacada por teque-teque y no es partida por la mitad, digamos, por la mitad entre comillas, le cortan la parte de abajo y me refiero a las piernas, no seáis mal pensados. El tema es bueno, ¿cómo mata Teke Teke? Es a lo que voy eso. Bueno, Tony, pues realmente Teque Teque tiene unas formas de matar muy diversas, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las que más se habla, ¿no? Es que, bueno, pues le aparece las uñas, como que las uñas que tiene se le forman como en una especie
de pequeñas dagas afiladas, ¿no? Que es lo que usa para seccionar a las víctimas, con una velocidad pasmosa, seccionar a las víctimas. Y otras también, Tony, también incluso se ha llegado a ver, o también en unos relatos, o incluso en imágenes que aparecen del teque-teque, usa una guadaña de las que se usan para cortar la hierba, la maleza del campo, ¿no? Pero, Tony, también hay algún objeto muy extraño en esa que usa el teque-teque, ¿no? Para matar a las personas. Sí, creo que sea lo que te estás refiriendo, que además de ser extraño, en mi opinión, es poco práctico. O sea, hay historias, hay versiones de la historia de Teque Teque que hablan de que corta también con una sierra. Con una Sí, sierra, y no sé muy bien cómo lo hará, porque claro, se presupone que una sierra pues es un movimiento mecánico, no adelante y atrás, y bueno, a la persona a la que está cortando por la mitad le da tiempo a fumarse un cigarro, es que de verdad no, ciertamente. no tiene mucho sentido. De todas maneras, a lo que iba yo también es, hay víctimas de teque-teque que, no, que mueren a causa del teque-teque, pero que no están cortadas por la mitad, digamos. No están, no tienen esa forma de morir a mano del tequeteque, porque el tequeteque hace otro tipo de travesuras. El Correcto. tequeteque. Y eso lo sabes tú bien, Fede. Correcto, Tony. En ese aspecto, el teque-teque no solo mata a sus víctimas, como hemos comentado, sino que también se aparece a la persona y la puede llegar a asustar en un sitio donde estés, pues en un sitio muy alto, que te puedas caer al suelo, te puedas matar, te asusta para que te caigas e incluso puede llegar a darte un golpe a esa velocidad tan grande para empujarte, por ejemplo, a las vías del tren y matarte. Así es, esa es una cosa que mucha gente omite, mucha gente no sabe. El teque-teque tiene otras formas de matar. El teque-teque es un demonio, es que es un espíritu demoníaco, ¿no? Como queramos llamarlo, que, que lo que hace es matar por matar. Se puede dar por satisfecho aunque no te cortes mientras te mate. Lo más común es que te corte, es su modus operandi, ¿no? Habitual, pero, para la redundancia, pero sí, sí, existen otras formas que esto no lo dice todo el mundo. También una cosa importante, Fede, Sí. que creo que se da por hecho, porque se llama teque-teque, ¿no? ¿Por qué teque-teque? ¿Qué quiere decir teque-teque? Bueno, pues teque-teque es bueno, el sonido que hace cuando, bueno, cuando camina, cuando va a esa velocidad tan grande, ¿no? Moviendo las manos tan rápido. Pues bueno, el caso es que hace el sonido, como hemos escuchado en el audio, que hace teque, 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 teque. Ese es el movimiento tan rápido de las manos, pero también, Tony, hemos visto también que hay incluso que camina con otra parte del cuerpo, ¿no? Sí, puede caminar con las manos o con los codos. Sí, sí. Sí. La verdad que tiene esas formas de desplazarse. Vamos, no sé si me escapa alguna. No, No sé. de hecho, efectivamente, con las manos y con los codos. Por ejemplo, con los codos sí que hemos llegado a ver una parte que es que se llama knock knock, ¿no? Que hace knock knock en vez de teque teque, con los codos creo, se llama knock knock. Sí. Y que también el teque teque, también sí que hemos visto alguna leyenda que dice que es el sonido del crujido de los huesos de sus hombros. Eso, pero lo que más se lleva, o sea, lo que más se dice es el sonido de las manos al correr por el suelo. También, como curiosidad, esto que dices del teque-teque, knock knock, es como se conoce en Japón, pero hay una versión de la historia americana, Sí, ahora caigo, que también es muy similar a esta historia, que la llaman la leyenda urbana del clic-clac.
y también es pues una mujer sin piernas que también te Vaya. persigue, ¿no? Sorprende, es como un remake de la leyenda urbana japonesa en forma de Sí, leyenda urbana americana, ¿eh? Sí, sí, el click-clack lo llaman allí los yankees. ostras, Click Clack, bueno, no lo conocía. Creo que me comentaste así Sí, creo puede que en que... una de las veces que hemos hablado, de las tantas veces, porque nosotros hablamos mucho de todo lo, antes de hacer los podcasts, hablamos mucho y por eso eh, compartimos mucha información. Y de hecho me parece muy curioso, Tony, me lo voy a anotar ahora mismo para poder ver el Click Clack, para ver Sí, sí. ese remake americano que es como una especie de, sí, sí, de historia, ostras, muy, muy curioso, la verdad, No no sé lo si hay recordaba. película americana en realidad, pero sí, seguramente es una historia que ahora estamos en vísperas de Halloween, que se contará, ¿no? Seguramente cuando salga el programa ya habrá pasado Halloween, pero, pero que seguramente se cuente estos días para dar miedo a los niños, ¿no? En esta época tan especial para este tipo de encuentros, ¿no? Allí en Estados Unidos. Eso es. Y yo quería hacerte también otra pregunta, porque este Sí, es Tony. un personaje enigmático, ¿no? Que bueno, genera bastantes interrogantes. ¿Dónde podemos encontrar al Teque para no ir allí? Claro, esto no me gustaría saberlo y creo que a muchos de los oyentes también. Bueno, pues normalmente al tequeteque lo podemos encontrar pues en sitios oscuros, en sitios que estén próximos, pues por ejemplo estén a las vías del tren, por ejemplo, por ejemplo, lo que hemos comentado también, que puede llegar a empujar en puentes elevados, en sitios a lo mejor que sean más lúgubres, más solitarios, ¿no? Donde no haya tanta gente. Entonces, en esos casos, si el teque-teque no, o sea, nos encontramos a lo mejor con mucha gente, ¿no? O a la plena luz del día, no nos va a atacar, pero en los otros sitios, pues es mucho más probable que nos ataque aprovechando que estamos solos, que estamos desamparados, que no nos ayuda a nadie, ¿no? En lugares próximos, pues eso, a las vías del tren, etcétera. Justamente, bueno, Sí, decir que existen, al menos que hayan llegado a nuestras manos, dos películas relativamente modernas, ¿no? Entre comillas, de la anterior década tal vez, que, que tratan sobre esto, ¿no? Del teque-teque, son producciones japonesas, bueno, yo creo que Fede podemos recomendar su visionado sí, a la gente que sienta curiosidad por esto, ¿no? Es la versión japonesa de una leyenda urbana japonesa, ¿no? Cosa que es siempre interesante, aunque como veremos es un poco chapucero en mi opinión, porque mezcla diferentes historias parecidas, ¿no? De Teque con otra que ya hablaremos también. Pero bueno, decir que curiosamente, en la interpretación que hacen de la historia en esta producción, la mayoría de muertes, si no me equivoco, se producen en un puente peatonal que pasa por encima de una estación de tren y bueno, cumpliendo estos requisitos que decía Fede, de una zona sí, oscura, sí, sí, casi nadie por allí. paso elevado, sí, 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 del nada teque-teque, concurrida, eso es. pero es que de hecho utilizan el mismo puente para las dos películas, de hecho, y es ahí donde Sí, mueren casi todos. sí, debe ser las dos películas que las podemos ver, están en YouTube, la podéis ver, están incluso subtituladas al castellano. Por lo menos son del 2009, 2010 más o menos, de un director que es Koji Shiraishi. Bueno, pues el hombre se da también, aparte tener en cuenta un poco la historia del teque-teque, pero también, bueno, tiene sus propias, toma sus propias licencias, ¿no? En base a lo que ha escuchado, lo que ha leído, etcétera, el autor. Hay otra película que se llama Otoshimono del 2006 de Takeshi Furusawa, pero que creo que no la hemos encontrado, ¿no? No hay No, no, ninguna yo, referencia. Yo no la he visto. Está grabada de una forma un poquito. Yo no sé el presupuesto con el que como hubiera contado esta película, que parece más un telefilm, no sé. Y, y bueno,
Eh, la verdad que está grabada de aquella manera, ¿no? Es una película profesional, ¿no? Pero bueno, la cámara es un poco así. La Teke Teke es de 2009, no sé si lo has dicho. La verdad que bien, sale alguna idol japonesa también, que de estos grupos pop y tal, que tienen tanto seguimiento allí, tanto éxito. Sí. Y básicamente esos son sus actrices, suelen ser varias de ellas o modelos, idols, ¿no? Pero bueno, esto no viene al caso. El tema está que, bueno, algo aportan, aunque si uno quiere saber lo que es la versión más cercana a la realidad, entre comillas, la más cercana a lo que se considera la historia de Teke Teke transmitida de generación en generación, seguramente estas películas le vuelvan un poco loco, ¿eh? Porque hay un poco de contaminación entre historias, un poco de confusión en algunas cosas, pero no está mal, así todo creo que la podemos recomendar. Sí, tiene partes entretenidas. Yo, por lo menos, incluso la he llegado a ver dos veces cada una, así que ni tan mal la película, la verdad. Recomendable. Si te parece, Fede, Sí, yo creo que aquí ya hemos dado pie a una cosa que por desgracia o por suerte eh, afecta a las historias que se han transmitido por esto, por la tradición popular, de la tradición oral, y el teque-teque, pues es un caso bastante arquetípico de esto. Y bueno, yo querría, sí, 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 continúa. sí, no, yo quería hablar es inevitable, no podemos sortear esto, es inevitable de la otra historia que en la película confunden bastante con Teque Teque, ¿no? Diferentes características y incluso en internet, si uno se pone a hacer búsquedas en español, en inglés, etcétera, va a haber historias mestizas, ¿no? Que son una especie de batiburrillo, una especie de mezcla de las dos historias diferentes, ¿no? Una de ellas Teque Teque y la otra, la historia, la trágica historia de Hashima Reiko, ¿no? Otro ser también a evitar en nuestros paseos nocturnos. Eso es. La historia, bueno, la historia de Kashima Reiko, según cuentan las leyendas, comenzó, bueno, hace unos 70 años, ¿no? En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y la podemos ubicar en la ciudad de Hokkaido, en Hokkaido, ¿no? En Sapporo, en Sí, es Sapporo, la isla de Hokkaido y la ciudad de eso es, Sapporo, Sapporo, probablemente. efectivamente. Sí, y bueno, el caso es que, bueno, según la leyenda, existen diferentes como personas, o sea, jóvenes, chicas, ¿no? Que, bueno, pues tienen un trágico final, ¿no? Una de ellas, Tony, una de las que por lo menos hemos escuchado, ¿no? Que era una chica que bueno, que al parecer pues era una joven de unos 19 años, se dice pues que era, creo que era enfermera, y bueno, pues tuvo la desgraciada mala suerte de encontrarse con unos, que bueno, que también con unos hombres muy violentos, ¿no? Y desgraciadamente, pues bueno, según la historia, pues eran unos desgraciados, ¿no? Que la encontraron, depende, pues unos decían que eran unos borrachos, otros que eran unos jóvenes, ¿no? Que la encontraron y que vamos, se sobrepasaron con ella, la violaron, la hicieron muchísimo daño. Unas historias dicen que la violaron en la calle, otras en medio del monte. Y bueno, la verdad es que, Tony, la verdad es que también su final, el final que tuvo ella, ¿no? Su trágico final, ocurrió también de algunas maneras, ¿no? Según cuenta la leyenda. Sí, vamos a hablar un poquito de esto. De todas maneras, matizar que hoy es el día de Teque Teque. Vamos a explicar algunas diferencias entre Teque Teque y Hashima Reiko, aunque mucha gente los mezcla. Sí que murieron, pues bueno, la diferencia más importante, pues se dice
que Hashima murió, a lo que te referías, porque es después de la violación, de los desgarros que le produjeron, ¿no? Estos desalmados, pues acabó de forma involuntaria, ¿no? Pues intentando volver a su casa, pues acabó cayendo a la vía del tren con la mala suerte de que le pilló el tren y la cortó. Y la otra opción es, otra de las de las variantes de esta historia es que ella se murió porque digamos que no podía aguantar, ¿no? Esta vergüenza que pasó, encima tal vez incluso recibió presiones para no denunciar a sus violadores, ¿no? Porque tenían cierto estatus o eran hijos de personas que tenían cierto estatus. De esto ya algo refleja la película también, es la segunda parte, y que acabó suicidándose también, ¿no? Entonces, esta es una diferencia notable en cuanto a lo que le sucedió a Teke Teke y lo que le sucedió a Hashima Reiko. Y creo que esto es una de las cosas importantes. Después hay otras diferencias, ¿no, Fede? Entre estos dos personajes, sin profundizar mucho en Hashima. Y hay diferentes, hay bastantes, hay alguna que otra diferencia. Alguna gente dice que Hashima él solo tiene cortadas las piernas, en cambio Teke Teke, pues el corte es más superior, ¿no? Se le salen los intestinos incluso por la parte de abajo cuando está caminando, está un poquito por encima de la pelvis el corte. Pues, Eh, también hemos el tema de que a Kashima le afecta mucho el color rojo, odia el color rojo. sí, te atacará si ve un color rojo. ¿Por qué? Porque lo relaciona con la sangre, ¿no? De los desgarros que le produjeron y entonces no sé si este ente demoníaco, digamos, no sé, sale en Nochevieja, se pone las botas con esto de que dicen que nos pongamos ropa interior de color Sí, rojo. eso es verdad. Así que tened cuidado cuando salgáis en Nochevieja porque cuidado con el teque-teque, Sí, sí. pero con Kashima Reiko. Eso es. A Teque no es otra cosa. Teque no mira pelo en ese Sí, sentido. Teque efectivamente, el teque no es mira puro odio. rencor, es puro odio, puro rencor y no mira, no tiene ningún tipo se fija en cierta persona, más que por ejemplo Kashima Reiko sí que hemos comentado el tema del color rojo. También no están en el mismo escenario en teoría. En teoría tienen una predilección por zonas diferentes, porque sí que hemos dicho que Teque va en las proximidades de las vías del tren, todo un radio alrededor de las vías del tren, en zonas sobre todo oscuras, poco transitadas, etcétera. Pero Hashima, en cambio, suele ir a zonas donde hay baños, donde un ambiente algo diferente a este. Sí, efectivamente, sí, ciertamente. Mm, Kashima Reiko aprovecha esos lugares solitarios como baños públicos, incluso también aseos también he visto en alguna leyenda aseos de las escuelas también, en los cuales pues sorprende a sus potenciales víctimas, ¿no? La verdad es que estos lugares pues claro, son lugares más oscuros, más cerrados, ¿no? No son tan frecuentados, sobre todo por la noche, cuando va alguna persona que ha bebido un poquito de más y quiere descargar un poco y se encuentra, pues desgraciadamente, con algo peor, ¿no? que como es esta monstruosidad. Sí, sí, esto un poquito por decir las diferencias. Es una historia con muchos paralelismos, mucha gente las confunde, pero como hemos visto, tienen diferencias, de alguna manera han sido contaminadas una con la otra. Probablemente la historia de Teke Teke sea más antigua que la de Hashima. Y bueno, decir también una cosa que la gente estará preguntándose. Bien, una vez que tenemos al teque delante, ¿qué podemos hacer? ¿Qué solución, qué antídoto podemos utilizar? Por favor, decidnos qué vamos a hacer si tenemos teque delante. Nos hemos perdido, estamos perdidos, ya no tenemos nada que hacer, nos despedimos de este mundo. Pues Tony, la verdad es que con el teque-teque
es muy complicado escapar. Es difícil escapar porque si te lo encuentras de frente, pues te mata instantáneamente. Es decir, es implacable, ¿no? También puede ser que si vas, como hemos comentado, por lugares que no son ni lugares solitarios ni oscuros, pasos elevados, vías del tren, pues es más complicado que el teque-teque nos ataque. Pero de todas maneras el teque-teque hay que tener mucho cuidado con él, porque es implacable, es malvado, tiene un espíritu de maldad bestial y no perdona, ¿eh? No perdona para nada a sus víctimas. Sí, la verdad que lo que dices, recetas contra teque-teque, la respuesta es que no hay. No hay. Puede que pase de ti, que pase de largo, no es probable, pero no es imposible. En caso de que tenga otra víctima más cerca, en caso de también de que no le veas, ver al tequeteque te puede condenar. Oírle ya es un indicio de que lo tienes muy crudo, ¿eh? Oír este tequeteque que comentábamos, esta onomatopeya. Y bueno, puede pasar que eso, tú tienes que buscar sitios concurridos, sitios con gente, porque no hace ataques en zonas multitudinarias, no transitas por gente. Esa es tu forma de escapar. Lo que, de todas maneras, aunque pueda haber puede existir la posibilidad de escapar, esto podría darse, tal vez, pero según la película, que esto no hemos podido, yo lo menos no he podido contrastarlo de otras maneras, si escapas de Teque-Teque, morirás en un periodo de 3 días. ¿De acuerdo? En un periodo de 72 horas morirás. Vas a ser un finado. Entonces, ¿se puede escapar de Teque-Teque? Pues la verdad es que uno no puede esperanzarse demasiado una vez que lo ha visto. Sí, lamentamos daros malas noticias, pero es que es lo que hay. Es decir, el teque-teque es un ser malvado que tarde o temprano va a ir, o si te ha puesto el ojo encima, ya puedes esconderte en cualquier sitio que vaya por ti y te va a cepillar de lo lindo, la verdad. Con sus garras, bueno, en la versión que sea, pero con vamos, te va a partir por la mitad. Es decir, que no te va a dar escapatoria. En cambio, si te encuentras un ente demoníaco que se dirige hacia ti y le faltan las piernas, tal vez deberías cruzar los dedos porque fuera Hashima Reiko. ¿No te parece, Fede? Sí, correcto. Kashima Reiko, con Kashima Reiko, si es este ente demoníaco, ¿no? Es de Kashima Reiko, podemos salvarnos. Y bueno, realmente os vamos a dar unos pequeños tips para que os podáis escapar, porque podéis hacerlo. Al igual que con Teque no, atentos, abrid bien los oídos porque os vamos a dar unos tips que os van a servir muy bien para poder escapar de este ente demoníaco, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué nos puede hacer cuando nos encontremos a este ente, ¿no? Nos va a preguntar, ¿dónde están mis piernas? ¿Y qué le vamos a contestar? Pues mira, pues le vamos a contestar que están en las vías de Meixin. Contestando eso, o bien, depende de la versión, el ferrocarril que va a Meixin o en la estación de Meixin. Si contestamos eso, nos va a hacer otra pregunta. Que nos puede preguntar dos cosas, dos variantes. Si nos pregunta, ¿quién te dijo esto? Tenemos que contestar, Kashima Reiko. Aquí podemos escapar.
nos da la posibilidad de escaparnos porque hemos contestado. Pero por otra parte, si en vez de hacernos esta pregunta, la que hemos dicho antes, de ¿quién te dijo esto? Si nos hace la pregunta, ojo al dato, si nos hace específicamente la pregunta, ¿cuál es mi nombre? No Cuidado. tenéis que... Efectivamente, Tony, hay que tener cuidado, ojito, porque si pregunta ¿cuál es mi nombre? No tenéis que contestar Kashima Reiko. No, 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 no. Tenéis que contestar lo siguiente. Kamen Shinin Ma. Que traducido es Kamen. Es máscara, Shinin, muerte, y Ma, demonio, que es el demonio de la máscara de la muerte, el demonio de la muerte mascarada. Entonces ahí puedes escapar. Y si no contestamos bien a ninguna de estas preguntas, ¿qué ocurre? El fatal desenlace, ¿no? Sí, 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 sin más, si respondes quién soy yo o cómo me llamo y le respondes Hashima Reiko, despídete de todo lo que conozcas, te va a partir, te va a cortar por la mitad. De hecho, esto que has dicho, el que era el demonio de la máscara de la muerte, ¿era o cómo era el...? Sí, realmente sí, he visto que significa el demonio de la máscara de la muerte o el demonio de la muerte enmascarada o algo así. He Sí, es visto que esas es dos así. Esa es traducciones. la otra forma en la que se conoce en Japón a Hashima Reiko. Es la denominación que tiene como ser del mal allí, como ente demoníaco, es esa. Eso es. Y se lo llaman así, sí. Es su nombre, pues en su forma humana era Hashima Reiko, pero como si no le gustara también que se lo recordaran. Y bueno, yo creo que sí, que estos tips pueden ser bastante interesantes. Con lo cual, a nuestros oyentes va a tener una mayor propensión a sobrevivir al ataque de este ente demoníaco en caso de que sea Hashima Reiko. En el caso de Teke Teke no nos responsabilizamos en absoluto porque no tenemos una solución ni la hemos encontrado aún. ¿Vale? Y la verdad es que más vale que si os encontráis, que ojalá no os encontréis, si os encontréis a Kashima Reiko, ojalá os la encontréis más a ella que al teque, porque si no, adiós muy buenas. Partidos por la mitad y os podéis convertir en uno de ellos. Así es. Yo lo que también quería de alguna manera plantear sobre esto es, es a veces lo complicado que es encontrar la versión más pura de una historia, ¿no? Estas historias beben mucho unas de las otras, incluso se conocen versiones similares en diferentes países, ¿no? Bastante alejados entre sí con esto de la globalización, ¿no? Es como la historia de la joven de la curva, etcétera, que tiene versiones en casi todos los países y que son diferentes también en las diferentes provincias de cada país. Y bueno, me parece algo bastante curioso. Es muy difícil depurarlo hasta el punto de decir esta es la versión que contó la primera persona, etcétera. Lo que sí que parece intacto, ¿no? En la mayoría de las ocasiones es la moraleja, digamos, si se trata de una fábula, ¿no? La conclusión final que intenta transmitir una enseñanza, que es lo que nos ha dicho, que es una parte que me ha gustado mucho en la historia que ha elaborado Fede, eso de, Gracias. de- de no andes por ahí solo, no evita los sitios poco concurridos, los sitios oscuros, etcétera. Que es al fin y al cabo la enseñanza que intentaba transmitir, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Y bueno, y en esa época, ¿no? En otra época en la cual existía pues una distribución de roles diferentes, pues enfocada a veces también a las mujeres jóvenes, ¿no? Que bueno, era un mundo salvaje, etcétera, bueno, intentaban salvaguardarlas pues de eso, de agresiones, de violaciones, etcétera, ¿no? En sitios menos transitados. Cierto. También estoy completamente de acuerdo en lo que comentas. También quería comentar que
es verdad que la historia, aparte está, hay historias parecidas en muchos, bueno, historias parecidas en diversos sitios del mundo, ¿no? De estos entes malignos. Pero es que dentro también del propio Japón, dentro del propio Japón, depende de la zona, también es que las historias del teque-teque varían. O sea, tienen sus propias variantes, ¿no? Entonces, eso también es lo que lo hace bonito, lo hace pues adaptado, ¿no? A cada zona, a las creencias de cada zona o a lo que se ha ido transmitiendo de generación en generación, a lo que se dice a los niños, que tengan cuidado cuando vayan por sitios alejados o sitios solitarios, cuando por ejemplo también esos niños que les gusta mucho jugar al fútbol o al deporte que sea o con sus amigos van a altas horas a horas intempestivas, ¿no? Que deberían estar en casa ya cenando, durmiendo, pues eso, para tener eso controlados, concienciados de que si de lo que les puede pasar, de que si se encuentran ese ente maligno, ¿no? Que más vale prevenir que curar, ¿no? Y eso, son tradiciones que se van traspasando de generación en generación, igual que aquí podemos tener también pues diversas en España, como por ejemplo el hombre del saco, el tío del sebo, el tío Camuñas, ¿no? Son, depende de la zona, ¿no? Pues también tienen la propia historia para, para dar miedo y que no hagan ciertas cosas porque se pueden encontrar cosas pues para prevenir, ¿no? Para evitar males mayores. Sí, así es. De alguna manera es como una especie de método disuasorio, ¿no? Para los más jóvenes, fundamentalmente. Y que bueno, es una forma con la cual ayuda un poquito a educar a los hijos, ¿no? En esas épocas sobre todo, ¿no? Estaba muy lejos de existir Internet, ¿no? Y es una forma con no solo los padres educaban a sus hijos, la sociedad en conjunto, ¿no? Transmitía esas enseñanzas. También me llama la atención una cosa que, bueno, uno se plantea y puede pasárselo por alto, pero ¿y qué pasó con las piernas de Teque Teque? ¿Qué pasó con su parte inferior? Es decir, y claro, ¿dónde está la parte inferior de Teque Teque, eh? ¿Nadie se lo ha preguntado acaso? La verdad es que no, en ninguna historia lo refleja, ¿no? Por ejemplo, sí que refleja por ejemplo, la historia del chico, ¿no? Este desaventurado zagal, ¿no? Que se encuentra la chica. Realmente, por ejemplo, se encuentran las piernas del chaval, pero la parte superior no. Entonces se supone que a lo mejor ha podido encontrarse como el tequeteque, ¿no? O sea, que se ha podido convertir. Pero en el caso, por ejemplo, del tequeteque original, lo que tú comentas, el tema de las piernas, pues es que de las diferentes historias del abanico de historias que nos hemos encontrado, es que no hemos encontrado ninguna referencia a qué ha pasado con sus piernas, dónde están, qué han hecho con ellas. No lo pone. Es una cosa que la verdad ahí es como algo abierto, ¿no? Algo que también es bueno decir, ostras, ¿y qué puede haber pasado con ellas? ¿Qué simbología tiene? ¿No? No sé, es curioso, la verdad. Bien planteado y bien pensado. La verdad que es abierto y creo que bonito para la reflexión, ¿no? Estas pequeñas curiosidades. Tú has dado la clave, creo yo, a lo que yo de alguna manera creo que es la teoría más, no sé, más razonable para mí. Esto es como los vampiros. El tequeteque se dice en algunas versiones que busca aliados, busca otros tequeteques que le acompañen, aunque normalmente definimos el tequeteque como un personaje mujer. En la película, de hecho, creo que solo ataca a mujeres, mujeres Eh, jóvenes, colegialas. cierto, porque fíjate que en las dos películas no hemos visto ningún ataque a un hombre. Solo ha sido a mujeres. No sé si es, por ejemplo, en la leyenda del chico, pues sí que ataca, pero por ejemplo en la ataca a un chico, pero en las propias películas, ¿no? La No, verdad. no, no. Tiene un target muy, muy claro. O sea, chicas colegiales y del mismo instituto las van matando en.
Pero, pero bueno, yo creo que ahí está la clave, que como que, digamos, se genera una transformación demoníaca, pero que solo afecta a su tren superior, digamos, a su tronco, a sus brazos, a su cabeza, y no a su parte inferior, que entiendo yo que nada, de alguna manera se descompondrá como si fuera la parte humana que ha quedado separada de la parte demoníaca, ¿no? Esa es mi interpretación. Por eso encontraron las piernas del joven, por eso no se encontró la parte superior, ¿no? Porque se convirtió en un teque-teque. Lo hizo de su club de teque-teques malvados. Sí, Y la parte inferior es curioso, ¿no? La parte inferior desaparece, se degrada, se entierra, lo que sea. sí, como Y simbología, ¿no? De lo que queda de la parte humana, ¿no? Del sí, monstruo, sí, ¿no? sí. De lo que es el monstruo, ¿no? De lo que se convierte, porque Claro, también sí que he visto en alguna leyenda que si muere de la misma manera que el teque-teque, por ejemplo, aquellas personas que son, por ejemplo, la leyenda de la chica que a lo mejor fue atropellada en las vías, por ejemplo, si muere de la misma manera, pues se puede convertir en un teque-teque, o incluso si la mata el propio teque-teque, pues se convierte en otro, ¿no? Entonces, pues bueno, es curioso las variantes que tiene, ¿no? Por eso incluso pues depende también, pues eso, de la época en la que se diga, de la zona, ¿no? Esos son esas variantes, ¿no? Que circulan pues, historias relacionadas, no sea con monstruos de este calibre, ¿no? Pero, por ejemplo, leyendas de España, de Francia, etcétera, que las hay, ¿no? Y que varían de zona en zona. Y eso también es lo bonito, ¿no? Toda esa tradición oral, tradición popular, la que enseña de padres a hijos y así sucesivamente. sí, a mí esto me parece, a nivel simbólico, me parece muy bien, porque estaríamos hablando de un ser que tiene la mitad de su cuerpo en un mundo y la otra mitad en otro. La mitad de su cuerpo está en el mundo de los mortales, la otra mitad viene del infierno. Entonces es bastante, no sé, a mí me parece bastante, un concepto bastante curioso. Y nada, yo no sé si quieres decir alguna cosita más a modo de conclusión, Fede. No, Tony, yo creo que hemos comentado bueno, todo lo que estos días hemos estado comentando, ¿no? Sobre el teque-teque, las conclusiones que hemos sacado, pues son muy relacionadas y yo creo que ya no, no tengo que aportar, no tengo que aportar ya nada más porque la verdad es que lo hemos comentado todo y bueno, ha sido un despliegue de conocimientos y demás, de comentarios que la verdad es que ha estado muy bien por nuestra parte. Pues nada, Fede, totalmente de acuerdo, nada que añadir. Y nada, vamos con la siguiente historia.